ahí hoy es heterogénea, pero si nos centramos en el arranque de la campaña, con lo que fue fecha de siembra temprana de septiembre, principio de octubre de algunos lotes, en general se sembró en buenas condiciones, con un perfil de agua de suelos recargado, no hubo problemas de ningún tipo en implantación. Y bueno, después esa situación fue digamos, justamente bastante heterogénea según la zona, hablando siempre del este de Córdoba, ¿no? Tenemos la zona de influencia de la agencia de Belleville y Nuetinger, que tuvieron algunos periodos, fundamentalmente noviembre y principio de diciembre, con algo de falta de precipitaciones. Y ya la zona más centro, que es Marcos Juárez, Pose, Montebuey, Corral de Bustos, si bien tuvo un déficit pequeño, con la lluvia de la segunda quincena de diciembre fue compensado, digamos. Hay zonas que lo sintieron bastante más y que por ahí se va a escuchar algo de impacto sobre el rinde, y zonas que por ahí la lluvia llegaron justo a tiempo y no se va a ver por ahí disminución en el rendimiento. Lo que te decía de la localidad de Marcos Juárez, Corral de Bustos, Montebuey, creo que las lluvias comenzaron a llegar a tiempo. Se ve algún daño fundamentalmente en algunos suelos de inferior calidad o suelos complejos de suelo. En la zona de Belleville y el norte, noroeste de Nuetinger hay algunos cultivares que están afectados, digamos. La anterior se desarrolló, te diría, más ante un perfil de excesos hídricos, con problemas serios en lo que es zona de bajo, media loma, con anegamientos, con pérdida de superficie, y bueno, en maíz hubo alguna pérdida de superficie interesante el año pasado. Con respecto a este año, eso, salvo situaciones puntuales que estaríamos hablando de acá de la zona sur de Marcos Juárez, que hay algo de anegamiento y alguna pérdida de superficie, este año no tendríamos ese impacto del anegamiento. Sí, ya te digo, en lotes puntuales, en algún complejo de suelo, pérdida de rendimiento por escasez hídrica la primera semana, claro, o la primera quincena de diciembre, por ahí, que es donde los cultivares empiezan a definir rendimiento. Ahí haría una diferencia entre lo que es maíz de primera y maíz de segunda. Lo que es fecha de siembra de primera, el estado general está muy bien. Algunos lotes puntuales con alguna complicación, y una zona que habría que resaltar, que es la de labor de Pascana, sur de Pose, sur de Montebuey, que ha tenido un evento de granizo muy fuerte y hay una pérdida de superficie bastante grande, con resiembra y algún problema más. Con lo que respecta a maíz de segunda o tardío, bueno, ahí hubo un retraso en la fecha de siembra, porque justamente esas lluvias que fueron muy escasas de fines de noviembre, principio de diciembre, retrasaron la siembra, y bueno, se empezó a compensar a partir del 15, 20 de diciembre, así que los ves con un estado de desarrollo por ahí un poco más atrasado de lo que se verían esos cultivares en un año normal, ¿no? Bien. Hasta ahí, obviamente, estamos hablando específicamente de lo que ha sido el efecto de la falta de agua y el exceso. Exacto. Si hablamos de enfermedades, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que más llama la atención que han encontrado en estos últimos tiempos? Mira, para mencionar, lo más importante es roya. Roya de la hoja. Bueno, hay zonas que ya están con un tratamiento, con una buena eficacia en los tratamientos, pero la zona de Pose, Montebuey, tenemos reportes de aplicaciones, y el resto está bajo monitoreo, pero no fue necesaria la aplicación. Algunos lotes puntuales de Marcos Juárez y de Corral de Bustos, pero en general está bajo monitoreo. Eso como enfermedad principal. Después se vio algo de una bacteriosis que se llama lunar blanco, o la llaman lunar blanco, que es relativamente nueva, o la estamos viendo en la zona en los últimos tiempos, pero que no tuvo un efecto sobre los estados vegetativos tempranos del maíz, que no causó ningún problema. En el caso de roya, la cosa es bastante más seria, y bueno, yo recomendaría digamos, monitoreo continuo de los lotes, fundamentalmente en la zona que están bien el estado hídrico de los cultivos, ¿no? Y es una enfermedad que en el último tiempo viene creciendo, y bueno, cada vez, año a año, se van viendo que es necesario tratar cada vez más lotes, a veces en zonas muy puntuales. También tiene que ver el tema híbridos. Hay híbridos que son por ahí más predisponentes, tienen con las condiciones predisponentes, generan la enfermedad, pero sí, es algo que está creciendo año a año, y que uno desde el INTA recomienda un monitoreo continuo. Muchas veces está cerca del umbral, pero no necesariamente se tratan los cultivares, pero en otros casos, ya te digo, la zona de Montebuey Pose ya tiene un tratamiento, y bueno, creo que con buena eficacia. Sebastián, te pregunto por digamos, si
se puede tener algún estimativo de área sembrada o de característica que esté relacionada con esto? Siguiendo siempre, ¿no? Mirando un poco hacia atrás. Faltante que ha habido del cultivo en estos últimos años, pero con esta perspectiva que estás marcando vos ahora, ¿cómo está el área sembrada? ¿Qué es lo que ves vos? Mira, en general, sí, hay por ahí una disminución del área sembrada en los últimos años. Lo que nosotros tenemos acá en el este de Córdoba es una zona que no modifica demasiado la superficie con respecto a otras áreas del país, como es el sur de Santa Fe, digamos. Es bastante estable esa superficie, tiene altibajos, pero si bien hubo una caída en los últimos años, no fue tan fuerte con respecto a otras zonas del país. Pero bueno, siempre uno apunta desde las rotaciones a mantener las gramíneas en las rotaciones, tanto trigo como maíz, y fundamentalmente para lo que es ciclo de nutrientes y control de tanto malezas, plagas y enfermedades, alternar lo que es principios activos sería fundamental, no perder esa superficie de maíz en la zona, ¿no? Bien, lo último, cosecha, a ver, cuando uno habla de la campaña de gruesa, ¿qué ves al momento de la cosecha? ¿Qué se puede contarle al productor? Bueno, mira, para maíz creo que vamos a tener, si todo se desarrolla normal, buenos resultados. Habría que ver en la fase de llenado de grano de esta zona que te digo del arco noroeste, de lo que respecta a la agencia de Marco Juárez y Nuno Tinger, para definir ese final de rendimiento. Y en lo que es maíz de segunda todavía hay un interrogante grande porque nos queda largo camino por recorrer, digamos. Eso, si el verano, enero, febrero, tiene una disminución de las precipitaciones, como dicen, quizás el impacto más grande en rendimiento lo va a tener el maíz de segunda, ¿no?